Moisés y los 10 mandamientos es una telenovela brasileña que se ha vuelto un clásico en la televisión latinoamericana, emitida originalmente en el año 2014 en Brasil y en otros países hasta en el año 2017. Esta serie ha vuelto a las pantallas para acompañar nuestros tiempos en cuarentena y conocer un poco más de la lucha de Moisés por liberar a su pueblo. Esta superproducción de Record TV está basada, obviamente, en el relato de Moisés y en textos egipcios para complementar la parte histórica, que no está presente en los textos bíblicos. Y si bien a esta historia se le sumaron varios elementos de ficción para enriquecer la trama, una gran parte de los personajes sí cuenta con un registro de haber existido o en la Biblia o en la historia de Egipto. Por si no aguantas más la curiosidad, aquí te cuento en qué personajes de los textos bíblicos o egipcios se basaron para crear a los de Moisés y los 10 mandamientos. Del lado de los egipcios, todos los personajes de los que se tiene registro oficial son parte de la familia real, es decir, tienen algún parentesco con Ramsés, hijo de Osiris, amado de Ptah, rey del Alto y Bajo Egipto. Ustedes me entienden. No entraré mucho en detalle en la historia de cada uno de los personajes egipcios, para que no confundan la realidad con la ficción, y para no adelantarme mucho al final, si es que aún no lo han visto. Ramsés está basado en el faraón Ramsés II, tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto, y uno de los gobernantes más célebres de la cultura egipcia, por la gran cantidad de vestigios que perduran hasta ahora de su reinado. Al igual que su contraparte en la telenovela, este faraón fue conocido por sus grandes tácticas de guerra y por su ambición con las mujeres. Él fue el hijo del faraón Seti I, llamado al igual que en la serie, segundo faraón de la dinastía 19 de Egipto, cuyo padre se llamó Ramsés al igual que su hijo, y quien se cree fue quien ordenó la matanza de los bebés hebreos para evitar que estos aumenten en número y se rebelen contra él. Su esposa fue la reina Tuya, al igual que en la telenovela. Sin embargo, se cree que la verdadera reina Tuya no fue la primera esposa del rey Seti, sino la segunda, ya que no ostentó el título de la gran esposa real hasta la muerte del faraón. Al igual que en la serie, la reina Tuya sirvió de consejera para Ramsés hasta su fallecimiento. Se cree que los verdaderos Tuya y Seti tuvieron muchos más hijos además de Ramsés. Una de las hijas casi confirmadas por los registros de las tumbas fue la princesa Genutmire. Tal y como ocurrió en la telenovela, se cree que ella fue quien recogió a Moisés de las aguas del río Nilo. Al igual que Ramsés, Nefertari está basada en la reina Nefertari, quien a diferencia de la reina Tuya, sí fue denominada como la gran esposa real desde su unión con el faraón Ramsés II. Se le conoce como la reina más bella que tuvo Egipto, por lo que no tiene nada que envidiarle a su contraparte en la telenovela. Según los registros egipcios, Ramsés tuvo una gran cantidad de hijos, tanto con Nefertari como con otras esposas a lo largo de su vida. En la telenovela solo nos presentan a uno, Amenhotep, a quien dándole el beneficio de la duda, podemos decir que fue uno de los tantos descendientes que tuvieron. Si bien Janes y Jambres son egipcios, de ambos solo se tiene registro en los textos religiosos. Es en el Targum, una interpretación en arameo de la Biblia hebrea, como los magos que se enfrentaron a Moisés y Aarón durante las plagas y quienes fallaron en el intento. Además, a diferencia de la telenovela, en la Biblia se mencionaría que fueron ellos quienes convirtieron su báculo en serpiente durante la visita de Moisés a Ramsés, en lugar de Pacer, como fue mostrado en la producción brasileña. Se sabe también que existió un funcionario llamado Pacer, que trabajó para la familia real con el rey Seti, con su padre Ramsés I y con su hijo Ramsés II. Este llegó a ser el primer profeta de Amón como el Pacer de la telenovela, así como convertirse en hombre de confianza de Ramsés. Sin embargo, la gran diferencia es que en el Pacer del que se tiene registro histórico, tuvo 2 hijos hombres, y no está relacionado, que se sepa, con la reina Nefertari. Del lado de los hebreos, la gran mayoría de personajes de los que la Biblia tiene registro son de la familia extendida de Moisés, es decir, no solo su padre, hermanos, esposa e hijos, sino también sobrinos, nietos, suegro, primos, entre muchos otros más. La mayoría tiene apariciones dentro de los libros de la Biblia, del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comencemos por Moisés, protagonista de la telenovela y enviado de Dios para liberar a los hebreos, obviamente basado en el Moisés de los relatos bíblicos, el cual está presente en varias religiones, incluidos el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aparece en la Biblia desde el Éxodo, cuando es dejado en una cesta en el río Nilo, aproximadamente en el siglo XIV a.C. Moisés fue hijo de Jochebed y Amram, tanto en la Biblia como en la telenovela. Amram era un miembro de la tribu de Leví, esposo de Jochebed, presente al igual que Moisés en varias religiones, en las que se le atribuyen diversas características, como en el Mishnah judío, como uno de los 4 hombres que nunca cometieron un pecado. Del mismo modo, Jochebed se encuentra presente en varias religiones, como la madre de Moisés y de todo el judaísmo, por su honradez, sencillez y fe en Dios. En la Biblia solo es mencionada textualmente 2 veces, explicando que su nombre significa Dios es glorioso. Amram y Jochebed tuvieron 2 hijos además de Moisés. Aarón, su segundo hijo, y considerado como el fundador del sacerdocio judío, al ser el primer sumo sacerdote de Israel. Se le conoce por tener un rol fundamental en la travesía de Moisés, puesto que, en el relato bíblico original, Moisés sufría de tartamudez, por lo que Aarón servía de portavoz para transmitir el mensaje de Dios de manera más fluida hacia su pueblo. Miriam, por su lado, al igual que su contraparte en la telenovela, tuvo gran importancia en la vida de Moisés, al velar por él cuando era un bebé y ser la intermediaria para que llegue a manos de la princesa Genutmire. Se le reconoce por incitar las danzas y cánticos hacia Dios, al igual que estar a la cabeza de las mujeres de Israel.
Sípora, esposa de Moisés, también es mencionada en la Biblia como la mayor de las hijas del sacerdote Yetro, quien acogió a Moisés luego de su ida al desierto a la tierra de Madián. Al igual que en la telenovela, ella y Moisés se conocieron luego de que éste ahuyentara unos vándalos del pozo de su familia. Algunos textos de la Biblia se refieren a ella como Séfora en lugar de Sípora. Su padre Yetro también se encuentra en la Biblia, como el hombre que acogió a Moisés y quien lo aconsejó durante mucho tiempo. Por otro lado, si bien no se indican los nombres, la Biblia menciona que Yetro tuvo 7 hijas en total. La mayor fue Séfora o Sípora, por lo que podemos inferir que Adira, Tamarina, Ada, Betania, Jerusa y Yaque también existieron. Moisés y Sípora tuvieron 2 hijos, el mayor llamado Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, y Gersón el menor, que significa residente forastero, ambos haciendo referencia a la única fuerza de la que se aferró Moisés durante su travesía en el desierto, así como su larga estadía en el país de Madián. Al igual que sus padres, ambos están presentes en los textos bíblicos. Aarón, por su lado, estuvo casado con Eliseba, mencionada también en el Éxodo, como madre además de sus 4 hijos, Eleazar, Abiú, Nadab e Itamar. Los 4 chicos también están presentes en el Antiguo Testamento, los 4 como sacerdotes, siendo Eleazar quien tomó la posta de sumo sacerdote, una vez que Aarón falleció en su vejez. Por otro lado, durante la travesía por el desierto, Abiú y Nadab fueron castigados por Dios por su desobediencia. El hijo de Eleazar, Fineas, también se encuentra en la Biblia como un sacerdote durante su adultez, y al este existir, se puede inferir que su madre, Inés, también lo hizo. En los textos bíblicos no se menciona que Oseías haya sido hijo adoptivo de Aarón y Eliseba precisamente, pero sí que fue el mayor discípulo de Moisés por su devoción ante Dios, siendo quien comandaría a los hebreos posteriormente hacia la tierra prometida. En el Éxodo es mencionado que Oseías es hijo de Num, confirmando su existencia, así como la de Amalia, al ser sus padres de sangre. Caleb, el fiel amigo de Oseías, también es mencionado en la Biblia como su principal soporte en el camino a Canaán, al igual que otro personaje relacionado a él, que no mencionaré para evitar spoilers. Coré es presentado en la Biblia como un hombre envidioso del liderazgo de sus parientes Moisés y Aarón, buscando derrocarlos para tomar la posta como dirigente de los hebreos. Este, junto a Datán y Abiram, están presentes en la Biblia como quienes incitaron una rebelión, haciendo cuestionar su fe a los hebreos. La familia de Coré también es mencionada en el Antiguo Testamento, por lo que podemos decir que Bina, su esposa, existió también, así como sus hijos Asir y Elcana. Otra familia presente en la Biblia, aunque no relacionados entre sí, fue la de Leila y Abigail. Uri y Bezalel son mencionados como arquitectos y joyeros del tabernáculo de camino a la tierra prometida. Además, el texto bíblico menciona que Bezalel es hijo de un hombre llamado Uri, aunque no precisa si este también era joyero como su padre e hijo en la telenovela. Al existir Bezalel, inferimos que Leila también, al ser su madre. Del mismo modo, Oliab es descrito como ayudante de Bezalel durante la construcción para Dios, aunque no se menciona si tuvo algún parentesco político como ocurre en la telenovela, en la que ambos son cuñados. Zelofejad aparece de una manera un tanto curiosa, ya que él como persona no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, sus hijos, o mejor dicho, hijas, sí. Las hijas de Zelofejad son conocidas en la religión por ser las primeras mujeres en recibir una herencia, puesto que antiguamente esta solo le era brindada a los hombres. Fueron ellas quienes le pidieron a Moisés que les sea cedido los bienes de su padre luego de su fallecimiento, y este, luego de consultarlo con Dios, aceptó de inmediato. Al igual que en los casos anteriores, siendo todas estas mujeres hijas de la misma madre, inferimos que Abigail está presente también en la Biblia. Además, en el libro de Números, se menciona que Zelofejad fue hijo de Jefer, quien fue hijo de Galad, quien fue hijo de Maquir, quien fue hijo de Manasés, quien fue hijo de José. En otras palabras, Zelofejad sería tataranieto de José de Egipto. Por último, las 2 vecinas que ayudaron a Joquebed a dar a luz en el primer capítulo de la telenovela, Sifra y Puá, también son mencionadas en el Éxodo como 2 mujeres de edad con carácter fuerte y que salvaron a muchos niños del asesinato del rey Seti, así como además ser las parteras de Moisés. La verdad, hasta yo me sorprendí de cuántos personajes en Moisés existían realmente, sea en los textos bíblicos o en registros egipcios. Hubiera comentado un poco más de cada uno como su destino final según la Biblia, pero no quiero adelantar la novela para quienes aún no la terminen. Espero disfruten de esta gran historia. Gracias por verme, suscríbete y si te gustó, comenta qué otro contenido quisieras del que hable en mi canal. Cuídense mucho por favor, y ahí nos vemos.